Sí, es una realidad. Así que importante esto, importante el mensaje que traigo hoy. Estoy haciendo una pausa del libro de Mateo y estoy entrando a las Escrituras, a tocar ese tema. Es uno de mis temas favoritos, ¿sí? Y creo que tengo la obligación de compartir con ustedes lo que Dios afirma. Yo no quiero... En un momento vamos a entrar allí. Hay un CD sobre el Islam que contiene, creo que son 19 horas de información acerca del Islam, algo así, no recuerdo de mi identidad. Hay dos ¿dónde está Eduardo? ¿Hay dos o hay uno? ¿Hay dos de estos? Ok. Uno, el primero que llegue allá a la mesa de la librería se lo va a llevar porque es gratis. El otro, si lo quiere, le podemos hacer copias, es la idea, ¿cierto? Ok, se pueden hacer copias, dan permiso para hacer copias, no es piratería, piratería es el robo, los rateros son los que hacen piratería, y si los cachan son $250,000 de multa y creo que 6 años de cárcel, así que nunca haga nada de eso. Aquí tenemos permiso para copiarlos, ¿ok? Van a estar allí en la librería. Ahí creo que traje unos 35 libros para la librería. ¿Dónde está Miguel Uribe? ¿No está aquí? Ok, entonces Cristi, que Miguel Uribe es el encargado de la librería ahora. Voy a pedir que alguien me ayude a usted a llevar todos los libros a esa mesa, los que traje, y la persona que lo quiera comprar. La razón por la que digo esto es que esos libros usted no los consigue casi en ningún lado. Son bien escogidos, son buenos libros, y si usted no los compra, yo los voy a comprar porque ya le eché el ojo a varios ahí. Pero si alguien los quiere comprar, hermana, en una lista apunte el título del libro y el valor que trae atrás, y con ese valor se lo pueden llevar, ¿sí? Para no depender de lista, y no tenemos casi libros ahora, así que hoy pueden aprovechar libros para niños, libros para jóvenes. Jóvenes, echen ojo, hay buenas biografías. William Tyndale, Martin Luther, hay varios allí, libros buenísimos acerca que instruyen acerca de la palabra. Ningún libro puede reemplazar la palabra, pero cuando hablan de la palabra y son fieles, son buenos libros, todos son buenos, así que allí están. Este lo quiero regalar, no sé, ¿quién quiere este libro? ¿Quién lee en inglés? ¿Quién lo quiere? ¿Sí? ¿Quieres saber? ¿Qué? Y después se lo pasa a alguien más cuando lo termine de leer. Exploring the Evidence for Creation, de Henry Morris. Gracias. Excelentes expositores acerca del libro de Génesis, básicamente, explican ellos ahí. Trata mucho el tema de cuando Dios hizo la creación. Son días literales de 24 horas, es lo que la Biblia dice, es lo que nosotros enseñamos, ¿sí? No cuestionamos eso, igual como cada texto en la Biblia. Este es el approach, esa es la manera como nos acercamos al texto, de una manera literal, así como dice. Así vamos a la interpretación y de allí partimos. Si la Biblia apoya, toda la Biblia, lo interpreta así lo dejamos, así como enseñamos los libros, ayudan a entender mejor esos temas. Antes de entrar al tema, algo que prevaleció en la conferencia es cuántos teólogos de renombre, gente con mucho estudio, con sus doctorados en teología, en filosofía, en todo eso, han tomado posiciones contrarias a las Escrituras. Y no estoy hablando de gente no conocida, estamos hablando de gente de renombre en el mundo de teólogos que han tomado una posición contraria. Hay mucha presión de parte del mundo para que la iglesia es ridiculizada por el mundo. Tomar la posición que la Biblia toma en las verdades que la Biblia enseña es verse como ridículo ante los grandes estudiantes. Entonces hay gente de mucha influencia que ha cedido a eso
y se han amoldeado a eso. Entonces miran las escrituras de una manera tal que se interpreta diferente. Por ejemplo, hay teólogos muy conocidos, hay uno de apellido Kaiser, es excelente, expositor del Antiguo Testamento, uno de los mejores, pero él ha tomado la posición de que las mujeres pueden ser pastores, que pueden tener el mismo tipo de autoridad y liderazgo que el hombre. ¿Por qué? Porque el feminismo, lo que se considera el feminismo, es tan fuerte en el mundo, es una fuerza tan grande en nivel mundial, y se ha metido tanto en el evangelismo, en la iglesia, que aún grandes teólogos están cediendo a eso. En los años 70, en Estados Unidos, la inerrancia de las escrituras estaba tan débil, el concepto de la inerrancia de las escrituras, que casi no existían colegios o universidades cristianas donde defendieran la palabra de Dios como inerrante. Y se reunieron un grupo de teólogos de los buenos. Entre esos estaba el doctor John MacArthur, que eso fue en 1978 en Chicago, y firmaron la Declaración de Chicago de la inerrancia de las escrituras. Y seminarios como el Seminario Bautista del Sur, que es un seminario excelente, lo estaban perdiendo. Ellos, después de hacer eso, pudieron rescatar ese seminario. Es uno de los mejores seminarios en el país ahora, el Seminario Bautista del Sur. Y varias instituciones se pudieron rescatar, no se perdieron. Si no se hubiera hecho eso, la iglesia en Estados Unidos sería la iglesia, es una iglesia no muy fuerte, pero estuviera muy disuelta hoy en día. ¿Y qué pasa si la iglesia del Señor termina con una Biblia que es considerada conteniendo errores? Entonces, si tiene errores, pues es igual que cualquier otro libro que puedo leer. ¿Para qué voy a poner mi confianza en esto? Y eso es lo que ha abierto espacio para que haya gente que se levanta para atacar la escritura, examinar detallitos aquí y decir, no es eso, tiene que ser esto, cuando la Biblia misma no indica eso. Entonces hay una guerra por la verdad. Tal vez aquí no nos damos tanto cuenta, pero cuando uno puede mirar 70 diferentes países del mundo, lo que está sucediendo alrededor es real. Es cierto, a todo nivel es real. Entonces, la intención que tengo compartir el mensaje de hoy es afirmar su fe en las Escrituras, en la palabra de Dios. Eso es lo que quiero. Esa es mi oración. Que el Señor le permita crecer en su confianza en lo que Él dice y vivir de acuerdo a lo que Él dice. ¿Sí? Otro detalle antes de entrar ahí, porque hoy quería predicar Mateo. Eso la palabra nos está diciendo. Si la condición de una persona es continuamente vivir preocupado, usted debe dudar de su salvación, en lo que yo dije. ¿Ok? Tenga cuidado. Yo no dije que usted ande buscando quién anda preocupado para decir este no es salvo. Yo nunca dije eso. Yo dije, si usted, esa es su condición, esa es la característica, eso es lo que lo identifica a usted, usted debe dudar de su salvación. Estoy hablando a nivel personal, eso es usted y Dios. Eso es usted y Dios. Porque nadie entiende lo que usted está pasando. Nadie puede decir, yo entiendo perfectamente lo que tú ves. No, eso es el Señor y usted. Y en el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesucristo enseña cómo dice, no juzgues para que no seas juzgados, pero después explica cómo juzgar apropiadamente. Pero no aplica a eso que yo estaba diciendo. ¿Okay? Si usted, esa es su característica, duda de su salvación, Pablo dice, miremos a ver si estamos en la salvación. Pablo habla de eso. Es bueno para el creyente revisar cómo está su vida a la luz de las Escrituras y tomar una decisión. No sea que al final usted diga, Señor, Señor, en tu nombre, el Señor le diga, hacedores, dice, hacedores en tus obras. Sus obras del Espíritu Santo. Ok, quería aclarar eso y animarnos. Otra cosa, hermanos, y va con el tema que voy a predicar hoy. Cuando yo estoy predicando, fíjense que procuro lo
menos posible usar ilustraciones personales. Procuro quedarme, a veces lo hago, yo creo que es inevitable caer ahí a veces, pero procuro que mis ilustraciones sean de la misma palabra o uno que otro testimonio que uso. Al terminar la predicación, yo les suplico, no anden diciendo el pastor dijo esto. Yo estoy hablando de lo que Dios dice. En ese sentido, soy un mensajero de Dios, comunicándole a la iglesia lo que Dios dice. Usted diciendo, usted compara con la Biblia. Si no coincide con lo que la Biblia dice, entonces diga, el pastor dijo. Pero si yo le estoy predicando a usted la palabra del Señor, no diga que yo dije. Diga que Dios dijo. Yo no estoy tomando la posición de Dios. O si usted lo diera, igual sería la misma palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si usted sale de aquí pensando, el pastor dijo, esa es mi opinión. Cualquiera puede opinar acerca de la palabra. Y usted se va con una opinión, lo siento, perdió su tiempo. Mejor vaya a ver televisión. Pero si yo le estoy diciendo a usted lo que Dios dice, eso es muy diferente. Estoy hablando con la autoridad de las escrituras, de la palabra de Dios. Y usted debe responder a esa autoridad. No a mi autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Así que, iglesia, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar en esas cosas, es tiempo de tomar la palabra como es y de tomar responsabilidad ante las palabras de Dios. Es tiempo de eso. Y si yo estoy mal, el Señor se va a encargar. Usted me puede decir, Señor, yo no quiero estar en la posición de ser reprendido por el Señor. Que esta iglesia se lleve la noción de que el pastor dijo, no, la palabra dice. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Tenemos que hacer esa distinción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de que nos centremos lo más que podamos en lo que Dios presenta aquí en las Escrituras. Vamos a dejar que los niños vayan a sus clases, los adultos nos preparamos para continuar. Buen trabajo, están haciendo con los niños, muy buen trabajo allá. Gracias a Dios por el compromiso de los que están enseñando. Gracias a Dios. En la conferencia habían 1,200 voluntarios atendiéndonos a los pastores que estábamos allá de líderes. 1,200, un ejército de gente. Hubo un hermano de la iglesia Grace Unity Church, la iglesia que pastorea Pastor John MacArthur, que él pagó por la comida de todos los que estábamos allí el día viernes del refresco. Él pagó por todo, lo donó para todos. Tiene un negocio que ayudó a construir los edificios y él pagó por la comida de todos nosotros. Es interesante este lugar, buena comida, buena atención. Vamos caminando y hay candies por allí, limpian los zapatos, se hacen en línea y tienen voluntarios que están, ellos lo quieren hacer. Hubo hace unos años atrás un juez de la Corte de Los Ángeles que dio su tiempo toda la semana para ir a los traslados a los que estábamos allí. Así que el espíritu de servicio que encontramos allí es pues, nos levanta bastante. Una estimación justa de la palabra de Dios. Una estimación justa de la palabra de Dios. Estaré usando varias escrituras a través de la Biblia,
Tomó más o menos 1500 años para que se completaran los 66 libros de la Biblia. Tomó 40 diferentes escritores que Dios usó, de diferentes continentes, de diferentes backgrounds, reyes, carpinteros, agricultores, todo tipo de personas Dios usó. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, escrita en 3 idiomas, hebreo, en el libro de Daniel una porción en arameo y en griego en el Nuevo Testamento con algunas palabritas en arameo también. Ha sido traducida a más de 500 idiomas y de paso faltan más de 1000 idiomas donde es necesario traducirla para que todos puedan escucharla. Cientos de mártires, si no miles, han derramado su sangre, bueno, cientos, para poder traducir, reproducir las escrituras, como William Tyndale, que la tradujo al inglés. Cuando hizo la traducción no había diccionarios, no había un inglés establecido. Al hacer esa traducción, él estableció el inglés que usamos hoy en día. Sus palabras fueron precisas usadas de las escrituras. Millones han muerto por predicar la palabra. En cientos de ocasiones, en cientos de países, han intentado destruir completamente las escrituras, pero la palabra permanece, no solamente permanece, pero aumenta, y no solamente aumenta, sino que crece en su alcance. Es el mensaje de Dios para toda la humanidad. ¿Podían ellos sacar las palabras que han traído a nuestras almas la paz? Si eran hombres en la enseñanza que escribieron de un modo tan singular, ¿se unieron para engañarnos? No, jamás podría ser, pues que no se conocieron ni se llegaron a ver. Además, ¿qué ganarían con faltar a la verdad? No recibieron aplausos, sino cruel ingratitud. Sufrieron hambre y tristeza por el nombre de Jesús, pero jamás lo negaron ni dijeron, no es verdad, ni siquiera ante el martirio, la prueba más eficaz. Bonito poema que habla de las escrituras, la veracidad de las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es geografía, historia, contiene milagros, historia de amor y redención, guerras, reinos y reyes, conquistas y derrotas. Instruye a cómo amar, cómo perdonar, cómo creer y vivir vidas de fe. Es suficiente para la salvación del hombre. Es más pura que la plata purificada. Guía al que está confundido, alegra el corazón, alumbra los ojos. La palabra de Dios es verdad, permanece para siempre. Es más dulce que la miel. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Trae convicción de pecado, corrige e instruye en justicia. Vivifica el alma que está deprimida, sustenta el alma que siente ansiedad, aparta de la mentira, ensancha el corazón. Es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos, da sabiduría, aumenta el entendimiento, provee discernimiento e inteligencia, libera del temor. La Biblia es el testimonio vivo de Dios, es suficiente para toda necesidad del hombre, es luz en las tinieblas, alumbra el camino de los que la obedecen, los que se deleitan en ella son prosperados en todo lo que hacen, limpia el camino de los jóvenes, guía en la oración, es esencial para resolver conflictos. Enseña a amar a los enemigos, a hacer bien a todos, a honrar al Padre, a amar al Hijo y depender de la autoridad. Todo y todos están sujetos a los decretos que contiene la palabra del Señor. El creyente verdadero la ama. Miren la
El libro de Apocalipsis ya está terminado. Y el ángel, quiero que prestemos más atención. Estas son palabras verdaderas de Dios. Se está refiriendo a todo lo que está sucediendo. Y así, cuando nos impacta, así nos está presentando que esa es la verdad de Dios, que faltan años para que esto suceda, pero es tan real que cuando la leemos es como que ya sucedió. Y el ángel le dice, estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia es las mismas palabras. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, habla de eso. Pero la palabra es armoniosa, es confiable, es necesaria, son palabras. Pablo está hablando palabras de Dios, palabras fieles y verdaderas porque son palabras de Dios. Y quiero que miremos algunas características de la palabra de Dios. Predicar un tema como este, les digo, acabo de escuchar 25 predicaciones y todavía faltaba más que decir. Estoy usando un mensaje nada más, por lo menos mirar algunas partes de las características de la palabra de Dios que deben ayudarnos a afirmar nuestra fe, nuestra confianza en lo que Dios dice aquí en las Escrituras. De paso, antes de seguir, la traducción que usted tiene, la traducción que usted tiene en sus manos, confíe en esa traducción. No podemos decir que hay una traducción tan mala que hay que tirarla. Hay algunas que son más exactas que otras, pero la traducción que usted tiene, cuando usted está leyendo esas Escrituras, usted está escuchando la voz de Dios, cuando usted está es viva y eficaz. El primer punto es, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad porque las palabras que están en la Biblia provienen de Dios. Y Dios es verdadero. Dice en la Escritura, sea todo hombre hallado mentiroso y Dios como verdadero. La palabra de Dios es verdad. Todas sus promesas son veraces. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Él le prometió a Noé que mataría a billones de personas aquí en la tierra por su constante desobediencia y pecado contra Él, a excepción de 8 que Él iba a salvar. Y el Señor los mató a todos, a excepción de 8 que salvó en el arca de Noé. Dios cumplió lo que dijo, su palabra es verdadera. Dios le dijo a Abraham que haría una gran nación de él. Con el hijo que le iba a dar, le prometió que le iba a dar un hijo, le dio ese hijo. Cuando su esposa era estéril, él estaba casi de 100 años de edad. Dios lo hizo. Le prometió que bendeciría a todas las naciones a través de su descendencia, y lo hizo. Prometió sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, que no tenían nada, no eran nada. Y lo hizo una nación de ellos. Prometió llevarlos de la cautividad, prometió llevarlos a la cautividad si no le obedecían. Y lo hizo. Vinieron los asirios y después vinieron los babilonios y fueron a la cautividad, y les prometió que iban a estar cautivos por 70 años, por lo menos Judá. Y estuvieron 70 años cautivos, en la oración que hace el profeta Daniel, y después Esdras, Zorobabel, Nehemías, ellos regresan a los 70 años y en adelante a Palestina. Prometió enviarles un Mesías y lo hizo. En el Nuevo Testamento Jesús prometió que Él iba a poner su vida y que la iba a volver a tomar. Nadie puede prometer tales cosas como encontramos que son las promesas de Dios. Y lo hizo. La palabra de Dios es verdadera. Las palabras que el Señor habla son verdaderas. Todas son veraces. Todas. Jesucristo puso su vida, la volvió a tomar. Antes de eso, obviamente, murió en la cruz, fue sepultado, se levantó al tercer día de entre los muertos.
Prometió en el libro de los Hechos que así como había ascendido al cielo, dice un ángel, que volverá como ladrón en la noche, cuanto menos lo esperamos. Cantamos ese canto, usamos la voz de Rubén, ¿cómo está Rubén? Rubén canta muy bien ese canto. Es lo que cantamos. Lo cantamos porque creemos que la palabra de Dios es verdad, Dios que va a regresar. Por eso oramos, ven Señor Jesús, Maranatha. Lo seguirá haciendo. Se puede decir de la mayoría de las cosas que son vanidad de vanidades. Pero de la palabra de Dios se puede decir que es verdad de verdades, todo es verdad. Eso se encuentra en Eversmith, es un escrito que hizo alguien en Estados Unidos hace años. Segundo, la palabra de Dios es sin error. Es sin error. El Espíritu Santo la respiró, es su mismo aliento o la exhaló. Los hombres que la escribieron fueron movidos por el Espíritu de Dios para escribirla. Ellos no fueron inspirados, pero la palabra misma es inspirada, no contiene ningún error. Dios, al dar su palabra, no dijo una cosa queriendo mejor haber dicho otra. O no prometió a Israel, por ejemplo, que iba a ser su nación y que los iba a restaurar, pero en realidad no quiso decir eso, sino que tiene un entendimiento espiritualizado. No, Dios dijo lo que dijo y no hay error en la palabra, es como Él la ha dado, es su palabra. Es un solo mensaje, es unánime, es firme, es claro. Jesucristo declaró de Él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, porque Él es el verbo. Dios, su palabra no puede contener ningún error. No hay contradicciones en la Biblia, hay aparentes contradicciones. Pero una vez que usted se toma el tiempo de observar y mirar el contexto, se da cuenta que no hay contradicciones en la palabra. El hombre, frente a la palabra de Dios, es hallado como lleno de error y necesitado de ella para poder ser transformado a la verdad. Hay teólogos que se toman el descaro de tomar la posición de juzgar la palabra del Señor. Tenemos de Jesus Seminary, estos hombres teólogos con sus doctorados se juntaron a mirar las Escrituras y a tomar la decisión entre ellos, votando que no, otros significaban no, Él no hizo eso, y se enfocaron en los milagros que el Señor hizo, en las palabras que el Señor declara, y le quitaron todo lo que es la deidad al Señor Jesucristo en las Escrituras. Están sirviéndole al diablo, porque la palabra de Dios nos juzga a todos. Nosotros no podemos juzgar la palabra de Dios. La palabra de Dios no contiene error. Nosotros estamos llenos de error, pero la palabra de Dios es verdad. Si tuviera algún error, tuviéramos que decir que Dios se equivocó al darla, y al hacer eso terminamos con un Dios imperfecto, es decir, en otras palabras, un demonio. Porque la palabra es presentada en las mismas Escrituras igual que Dios. La palabra de Dios es santa porque Dios es santo. La palabra de Dios es verdadera porque Dios es verdadero. La palabra de Dios es inerrante porque en Dios no hay error, no hay falta. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno, es igual que Dios, así es presentada en las mismas Escrituras. Entonces, al mirar las Escrituras, la actitud con que llegamos a las Escrituras representa la actitud con que llegamos delante de Dios, es igual, no hay diferencia. Son las palabras de Dios. La Biblia misma da testimonio de ella y de su veracidad y su inerrancia. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Él contestó en Mateo 4, usando Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, sí, pero lo que está hablando de la palabra. Él peleó contra el diablo y lo venció usando las mismas palabras descritas en el libro de Deuteronomio. Y no falló. Porque la palabra no contiene errores, es exacta, es precisa,
cumple lo que tiene que cumplir. El diablo en el libro de Génesis ataca la veracidad de la palabra del Señor y le dice a Eva, ¿con que Dios dijo? El texto dice eso, pero ¿de veras Dios dijo eso? Vamos a cuestionar el texto, vamos a mirarlo de otros ángulos y vamos a mirar. Hay muchos teólogos hoy en día, Dios se equivocó, pero los equivocados son ellos. Dios no se equivoca. Cuando el Señor instruyó a Adán en el Edén, no le dijo unas medias palabras erróneas, Él le dijo la verdad sin error. Cuando Adán pecó, Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente, maldijo la tierra, porque fue lo que Dios dijo que haría. Es verdad y es sin error. El error está en no escuchar la palabra de Dios, que es verdadera y completamente libre de error. El error está en venir a las palabras de Dios con algún concepto teológico, concepto cultural, con alguna opinión, entrar a ella en lugar de venir con el corazón abierto a escuchar lo que Dios dice. Esa es la necesidad que tiene el creyente. La palabra de Dios es la autoridad máxima porque es verdadera y no contiene error. Es lo único que la Biblia tiene que ver con el error, para mostrar todo completo. Y lo único que la Biblia tiene que ver con el error es que confronta el error y lo denuncia, porque ella es perfecta, es la palabra de Dios. Tercero, la palabra de Dios es permanente, es como una roca inconmovible, incambiable, es sólida, es inmovible, permanente. No necesita nada ni de nadie para ser ella misma. A veces hay gente que piensa que tienes que predicar la palabra haciendo cierto énfasis para que la palabra cobre vida. La palabra es viva en sí misma. Contaba un hermano que en el seminario, cuando estaban estudiando, le dijeron, ok, vamos a prepararnos en el curso de predicación, y a tomar turnos, y a mirar quién lo hace mejor. Y la idea era de que el que iba a predicar tenía que hacer movidas y gestos con la boca y todo eso para darle vida a las escrituras. Y uno de los estudiantes le dijo, maestro, viva. La escritura es viva. El enfoque de la iglesia al escuchar la escritura es la escritura misma. Es permanente, no se mueve, es la misma, es poderosa. Ella misma determina los tiempos, no cambia porque Dios no cambia. No se acomoda a ningún tiempo ni a ninguna cultura, al contrario, juzga todos los tiempos, juzga todas las culturas, juzga todas las naciones y juzga a todos para que se acomoden a ella. Y ahí entra el problema de la contextualización hoy en día, que en el mundo misionero es un problema gigantesco, donde quieren acomodar las escrituras a lo que la gente está acostumbrada. Ni en qué cultura, no importa. La palabra de Dios es permanente, sólida, es verdadera, es sin error. En Isaías 48, vamos allí. Isaías 48. Estoy dando un overview de lo que es la palabra del Señor, estas características de la palabra del Señor. La que vimos en Apocalipsis dice que son verdaderas porque es palabra de Dios. Isaías 48 hace una comparación aquí, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, como el Señor Jesucristo dijo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. El hombre inventa filosofías que van y vienen, se escriben libros, se desarrollan nuevas disciplinas de estudios, se ponen nuevas carreras universitarias, unas que son raras, que usted dice, wow, no sabía que eso le llamaran carrera. El conocimiento del hombre ha aumentado de una manera exponencial, no su inteligencia. ¿Hay alguna aclaración con esto? El hombre no ha crecido en su inteligencia, en mi opinión, no.
Yo subí aquí, pasaron 3 o 4 minutos antes de que Mario bajara de haber hablado con el hermano que vino a compartir. Y yo ya sabía que en Kazajstán hay 17 millones de habitantes, porque soy muy inteligente, ¿no? Es Google. Lo pones en Google y ahí tienes la información. El conocimiento se ha aumentado gigantescamente porque tenemos acceso a toda esa información de una manera instantánea. En la palma de la mano tenemos esa información. ¿Y qué? ¿Alguien se salva alguna vez porque tenga acceso a tal conocimiento? ¿Alguien se hace más sabio? No. ¿Qué nos hacemos? Saberlo todos, es todo. Tiene su utilidad, claro que sí, se puede usar bien, no estoy diciendo que no tenga uso bueno. Pero para nada cambia. El pecado sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo el mismo. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo injusticia, hay odio, hay malicia, hay muerte. Todo es vanidad. Inconmovible, incambiable, verdadera, sin error. Una sola. La vida, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ese es el fin de todo el discurso oído. Ese es el fin del hombre más sabio que ha vivido en la tierra, que ha experimentado más, que ha tenido más, que ha conocido más, y al final de su vida dice, ese es el final de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. No hay nada más. No hay nada más. Todo pasa. Todo va y viene, pero la palabra del Señor es verdadera, es sin error, es permanente. Está siempre allí para siempre. Cuarto, la palabra de Dios es infalible. Es infalible porque no guía al error. Solo apunta en una sola dirección. Solo guía en un solo camino, a la vida eterna en Cristo Jesús. Miren, Juan 20:31, el apóstol Juan, hacia el final del libro de Juan, dice la razón por la cual fueron escritas estas palabras. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Son infalibles. La palabra de Dios nunca va a guiar a una persona fuera de Cristo Jesús. Hay gente que viene con malas intenciones a la palabra. O gente que viene con una actitud de egoísta a la palabra. ¿Qué me dice Dios? No se trata de eso. Es qué ha dicho Dios y cómo eso examina mi vida y a dónde me lleva. Pues cuál es el beneficio que voy a sacar. Y más bien cómo esto le va a dar gloria y honor al Señor. Fueron escritas para llevar a la salvación en Cristo Jesús. Los fariseos tenían la palabra de Dios, la ley de Dios, pero ellos prefirieron sus propias disertaciones, sus propias conclusiones. ¿Por qué usó esto? Porque las propias conclusiones que ellos hicieron tomaron la palabra de Dios y dijeron, no, pues eso es lo que significa, que se van a escribir, y escribieron la Mishnah, y después escribieron la otra que interpreta esta, y tienen un montón de interpretaciones donde se alejaron de la palabra de Dios, y a donde guiaba esto a las personas era falible porque los guiaba lejos de Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo viene y les dice, ustedes han oído decir que fue dicho así, pero yo les digo, Jesucristo les está diciendo, quiten todas estas opiniones, quiten todos estos estudios, quiten toda esta religiosidad. Esta es la verdad. Esto los va a guiar ¿a dónde? A la perdición, al infierno. La verdad, que es infalible, los va a guiar a la salvación. Proverbios 3, del 5 al 7, es un texto muy conocido por nosotros, pero allí Salomón afirma que no te apoyes en tu propia opinión, porque tu opinión es falible, puede fallar. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios nunca va a fallar. Tu opinión te puede guiar a un lugar errado, la palabra de Dios te va a llevar siempre a la verdad. Y dice del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La palabra de Dios sobresale, es exaltada, es permanente, es verdadera, es sin error, es infalible. Pero la opinión del hombre desvía, confunde, daña. Y dice que la palabra es como medicina para el cuerpo, refrigerio para los huesos en el verso 8. Nunca te va a guiar al error, jamás. Es infalible, porque te va a llevar a estar en paz con Dios, a conocer la verdad de Dios. Así que la palabra del Señor es verdadera, sin error, permanece para siempre, es infalible. Quinto, es completa. Es completa. Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Lo usamos cuando estuvimos estudiando Apocalipsis. Al final, cuando Juan termina de escribir el libro de Apocalipsis, él se está refiriendo, en mi opinión, son dos sentidos aquí. Creo que me da espacio la escritura cuando dice que ponga o le quite a esta profecía, las palabras de esta profecía, siendo que cubre el final de toda la revelación de Dios. Está hablando de Apocalipsis, pero está hablando de la revelación total de Dios. Y dice así en versos 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y mire Deuteronomio 4.2 cómo se parece lo que dice acá. Por eso digo, está refiriéndose a toda la revelación de Dios. Deuteronomio 4.2. Dice así: Moisés, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Juan se está refiriendo a toda la revelación de Dios, y es lo mismo. No le puedes añadir ni le puedes quitar, porque es completa. Tú no puedes. Dice Dios, y como yo pongo mi vida en línea con lo que dice allí, obedeciendo al Señor. Todo el que trae un mensaje nuevo, aparte de las Escrituras, anunciándolo como que es de parte del Señor, es un falso, es un mentiroso, es un engañador. Son movidos por su propia avaricia, describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 19 y 18. El deseo de los que hacen eso cuando aumentan es la fama. Son rateros, abusadores, mensajeros del diablo, porque están tomando una posición como si fueran más que Dios, o como si Dios hubiera mentido al decir en Apocalipsis al final que ya la revelación está completa. Eso es lo que están haciendo. Dios ya habló. Él mismo afirma que su propia palabra ya fue completada. Ya no hay ministerio de ángeles llevando mensajes, ya no hay apóstoles con autoridad para dar mensajes que se añadan a las Escrituras. Es más, sí, como se anuncia a veces, si algo se anuncia como que he aquí dice el Señor, debería haber alguien escribiendo o grabando lo que esa persona dice y añadiéndolo aquí como un libro más que necesitamos en la Biblia. Y no hay tal cosa. No hay tal cosa. La palabra de Dios es completa. Dios habló. Me gusta el título que le dan a una Biblia en español. Dice: Dios habla hoy. Es completa. No sé, no he visto esa traducción, no me acuerdo el título que le han puesto a esa traducción. La palabra de Dios contiene el comienzo de la historia de la humanidad en el libro de Génesis, y también contiene el final de la historia de la humanidad como la conocemos en el libro de Apocalipsis. Una y otra vez, libro tras libro, en la Biblia afirma
que se obedezca lo que ha sido ya revelado por Dios. Se advierte contra añadirle, se ordena que se anuncie tal y como ha sido dada, sin añadir y sin quitar. Miremos lo que Dios le dijo a Josué antes de tomar la tierra prometida. Josué 1, 7 al 9. Josué 1, de 7 al 9. Moisés ya ha muerto. Josué ha tomado el lugar de Moisés. Dijo, les voy a dar la tierra desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Y lo que Dios está diciendo allí es, todo lo que tu pie pisare será tuyo, no es donde se te dé la gana meterte. Él está diciendo, donde yo les he dicho que van a entrar, todo lo que pises es tuyo, tómalo. Antes de ella, ni a diestra ni a toda la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra es completa. Aunque usted esté leyendo el libro de Números, es inspirada por Dios. Aunque esté leyendo el libro de Levíticos, es inspirada por Dios. Aunque esté leyendo en Éxodo, cuando Dios empieza a dar instrucciones de cómo construir el tabernáculo, toda es inspirada por Dios, toda es necesaria, toda es importante, es completa. La necesita toda. Usted no puede andar escogiendo qué libro le gusta más y qué libro le gusta menos. Usted necesita toda la Biblia, porque toda es completa. Además, cuando usted lee la Biblia, debe leerla toda. Un cristiano que no lee toda la Biblia no tiene el mensaje completo. Tiene pedazos de aquí, pedazos de allá. Triste cuando hay personas que llevan años y les pregunto, ¿y cómo lee usted la Biblia? Yo leo Salmos. Y yo he leído la Biblia muchas veces. Se está refiriendo que leen un salmo por allí, pero no conocen la Biblia. No conocen el mensaje completo. Usted necesita el Nuevo Testamento. El 2 de Timoteo 2, 14 al 16. Su última carta antes de morir, le escribe esto a su discípulo Timoteo y lo instruye en lo más importante que Timoteo puede hacer. Lo más importante que el hombre puede hacer es conocer la palabra de Dios. Y ahí todo lo demás es añadidura. Y aquí a Timoteo Pablo le dice, capítulo 2 de Timoteo 2, del 14 al 16, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Palabrerío de nada sirve, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, sirve para confundir, para desviar. Verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Está el palabrerío, está centrarse en la palabra y está de nuevo palabrerío en nuestros tres versos, obviamente en contexto mucho más amplio. Porque le dice Pablo a Timoteo, esto es lo que tienes que hacer, entrega la palabra, sé diligente para que la puedas dividir bien y presentarla como es. La palabra ya está completa, no necesitas nada más, ya tienes el mensaje. Y es a través de la palabra de Dios que Él aprueba o desaprueba a una persona. Es en el nivel que una persona conoce la palabra de Dios en que es aprobado o avergonzado delante de Dios. Y eso es determinado por su nivel de fidelidad a la palabra del Señor. Por eso yo digo muchas veces, yo no quiero que el Señor me reprenda. Yo no quiero que al hacer algo así Dios me reprenda. Y esa debe ser su convicción, porque eso es lo que Él dice aquí. Cuando usted escucha el mensaje, usted no lo toma como algo de un punto de opinión. Usted debe tomarlo como la palabra completa de Dios, tomar una actitud humilde ante Dios, tomar responsabilidad de esa palabra y hacer algo con eso, obedecer a Dios. No sea que el Señor les reprenda. Ahora miremos, para terminar, con esto quiero cerrar Mateo 28, del 18 al 20. Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en la gran comisión,
Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es, antes de seguir, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Así habló el Señor siempre. La gente cuando escuchó al final del Sermón del Monte lo que el Señor dice, este hablaba no como... Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. El Señor habla con autoridad, el Señor habla de manera completa, permanente, pura, sin error, infalible. Y lo que Él requiere es que su palabra sea obedecida. Y lo que Él requiere de sus discípulos es que hagan a otros discípulos, ¿cómo? Enseñándoles a obedecer las Escrituras. Entonces usted enseña eso a sus discípulos, porque tiene un mensaje que es verdadero, es inerrante, es infalible, es permanente y es completo. No le falta nada. Usted tiene todo lo que necesita. Usted tiene todo lo que necesita para ser presentado como aprobado delante del Señor. Necesitamos darle a la palabra o mantener el valor que la palabra tiene. Y si escuchamos algo contrario a las Escrituras, una vez estaba hablando con un señor, él decía: pero es que fulano tal dice que aquí hay un error en las Escrituras. Y traté de contestar: pero es que fulano hablando y quiere esto. Entonces le dije: o sea que usted es un enemigo de Dios. Dice: no, yo creo en la palabra. No, usted no cree en la palabra de Dios. Usted está esforzándose en buscar la manera de probar que la palabra de Dios no es verdadera. Usted es un enemigo de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en una persona, esa persona va a entender la palabra, la va a conocer y va a tener el poder para obedecerla. Es la palabra de Dios. No hay nada que esté por encima de la autoridad de la palabra de Dios. No hay nada que esté en mayor autoridad para guiar su casa, para guiar su trabajo, para guiar su matrimonio, para instruir a sus hijos. Es el único mensaje que vale la pena compartir, es el único mensaje por el cual vale la pena morir, es la palabra de Dios. Y que seamos hallados fieles a ella, defendiendo la verdad, presentando la verdad, viviendo la verdad y muriendo por la verdad, si así Dios te quiere. Vamos a orar, como te quiere. Como les digo, esta es un pedacito de lo que se puede presentar de la palabra, mucho más. Pero queremos vivir de acuerdo a ella, obedeciendo lo que la palabra del Señor nos presenta. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que nos permites ver estas características de tu palabra, de tus palabras. Gracias, Señor, que tú fielmente has guardado tu palabra a través de siglos, a través de persecución, a través de oposición. En ese momento, Padre, ayúdanos a mantener esta actitud de admiración, de respeto, de reverencia de tu palabra, y a orar y a clamar pidiendo, como dice el salmista, el rey David: escudriña mi corazón, conoce mis pensamientos, mira dentro de mí, Señor, si hay camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. En el Salmo 119, cuando clama: instrúyeme en la verdad, guíame en la verdad, dirígeme en la verdad. Y tú prometiste, Señor, que tu Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Creemos, Señor, que a través del Espíritu Santo podemos entender lo que la palabra nos dice, podemos creer, tener fe, ser afirmados en él y ser cuidadosos en no agregar ni quitar, pero saber que tenemos el mensaje completo de Dios, el que tú has querido que conozcamos y por el cual tú quieres que seamos guiados en nuestro caminar diario. Gracias, Señor.
Padre, oro ahora por personas que puedan estar aquí y no te conocen, no entienden la verdad porque el Espíritu de Dios no está en ellos. No hay pasión en ellos para leerla ni se deleitan en ella porque el Espíritu de Dios no está en ellos, porque no son salvos. Y rogamos porque les permitas arrepentirse de sus pecados, que les des la fe para que puedan creer en ti, Cristo Jesús, proclamarte como Señor y Salvador de sus vidas, confesar que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, tener vida eterna, Padre, de acuerdo a tu gracia, tú puedes dar. Oramos así, por la iglesia oramos, que seamos hallados fieles, leyendo y conociendo las Escrituras. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.